de darles el último punto que vamos a ver el día de hoy, quería aprovechar el espacio primero, pues primero por agradecerles, no es que me esté despidiendo ya, pero igual para no ocupar más tiempo de ustedes después de que terminemos el tema. Voy a empezar primero pues por lo que debería ser el final, pero voy a aprovechar ahorita que están medio fresquitos para percibir su atención. Bueno, pues primero quiero aprovechar a agradecerles a todos ustedes su espacio. Espero que pues durante este semestre el curso que se impartió haya sido de su agrado, que se haya entendido todo y cada uno de prácticamente los contenidos que vimos, los temas que se dieron en este semestre. La verdad que les agradezco primero la puntualidad, que han respetado todo lo relacionado con el tema de la puntualidad, que fue lo primero que les súper solicité cuando empezamos el curso. Les agradezco también su atención, su prudencia, el respeto que tuvieron hacia mi persona también. Pues prácticamente eso, espero de ustedes muchísimo, espero encontrármelos en un futuro, espero pues en algún momento incluso pues compartir algún espacio relacionado con trabajo, cuando ustedes pues ya más adelante continúen con la carrera y de verdad de corazón espero que todos los que están acá y todos y todas las que están aquí conectados continúen estudiando, no paren, aprovechen ahorita que pues van casi que a la mitad, ya les falta prácticamente poco, es simplemente, creo que lo que más cuesta es el empezar, el tomar la decisión de estudiar. Cada ciclo, pues claro, tiene sus dificultades y todos como personas pues se nos van presentando muchas dificultades personales, ¿verdad? Y profesionales, pero lo más importante es que no dejen de estudiar, porque al final pues eso vale muchísimo hoy en día y sé y estoy casi 100% segura que van a ser unos grandes profesionales, así que de verdad espero en algún momento, como les repito, topármelos como profesionales, compartir con ustedes en algún momento incluso también cátedras, porque ¿por qué no, verdad? Ustedes son pues la próxima generación también de los abogados y abogadas que van a formar este gremio, así que pues desde ya, de verdad los exhorto a que sean ustedes eh, profesionales de bien y que pues apliquen todos y cada uno de los conocimientos, no solo los que recibieron en esta clase, sino todos los que están percibiendo y que procuren ser mucho mejor que nosotros, incluso los que ya somos profesionales y pues tenemos ya un par de añitos dentro del gremio. Espero que ustedes también sean los que nos rebasen con mejores, aparte de conocimientos, también con propuestas y pues qué bonito si en algún momento pues me los llegara a encontrar, incluso pues si no es dentro del tema del gremio, temas de instituciones o temas de trabajo, si me los llego a encontrar pues en cualquier índole, espacio social, no deben de verdad en saludarme porque pues lastimosamente a través de una cámara no es lo mismo, ¿verdad? Obviamente pues ustedes tal vez ya ubican mucho mejor mi rostro, pero pues yo a ustedes no en su totalidad, así que espero que si en algún momento me los topo en la calle, pues no duden en saludarme. Pero después de esta pequeña introducción y prácticamente despedida de haber compartido con ustedes este semestre, vamos a ver el último punto que va relacionado con lo que vieron ustedes la semana pasada, tanto con mi persona como con el licenciado que nos apoyó a darles un poquito el tema de los contratos administrativos. Ahí pues trató de abarcar un poquito, sobre todo la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Pues que prácticamente es el machote, todo lo relacionado, digamos así, no me gusta tanto esa palabra, pero pues es, digamos, la forma en la que podríamos decir que a través de esta ley podemos tener todo lo relacionado con los contratos administrativos. Así que pues espero que lo que él les impartió les haya apoyado. Ahí vi que querían que pues continuara él dándoles más temas, pero saben que pues definitivamente por temas de él, de sus horarios, es un poquito incompatible, pero procuré traerles también, no solo a mi persona, sino traerles dos abogados más para que les pudieran impartir un poquito de los conocimientos y no se quedaran solo con lo que yo les digo. Por eso en su momento les traje a alguien relacionado con los EQI, pues en esta persona que has trabajado en varios ministerios también relacionado con los contratos administrativos. Así que voy a conectarles aquí la pantalla. Me dicen si lo logran ver. Denme un segundito. Ahí. Me dicen si logran ver ahí la pantalla. Sí la vemos, ¿verdad? Sí, licenciada. Licenciada. Ah, va.
perfecto. Bueno, pues antes de entrar, porque es que si no se me olvida y prefiero mejor ir en orden de las ideas que tengo en la cabeza y después ya vemos el tema. Obviamente, una de las razones por la cual ustedes están conectados acá es porque también quieren saber qué viene en el final. Seguramente en algún momento escucharon que les había dicho que quería cambiar un poquito la metodología que traíamos trabajando en los últimos 2 exámenes, que era prácticamente de falso y verdadero o de pues opciones múltiples. En esta ocasión pues vamos a hacer un poquito de todo porque también quiero ver sus conocimientos, no solo de marcar A, B o C, sino también el ver que pues de su propio, no podríamos decirle puño y letra porque no lo están escribiendo textualmente, pero pues por lo menos saber un poquito de lo que ustedes también piensan y sobre todo el percibir que hayan captado el mensaje de qué era el derecho administrativo en sí. Entonces el examen final lo vamos a dividir en prácticamente en 2 secciones, que va a ser la primera, sí va a ser en preguntas de opción múltiple, les iba a decir falso y verdadero, pero no, de opciones múltiples. En esa primera parte, en cuántas preguntas, pues ahorita no he armado el examen como tal, pero en esa primera parte, pues sí vamos a jalar un poquito lo que vimos en el primero y segundo parcial, porque prácticamente me lo preguntaban también si el final iba a entrar solo lo último que vimos o todo, pero mi objetivo es que hagamos también un refresh de todo lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Para ver cómo están ustedes en retentiva y en recordarse y no solo aprenderse las cosas para el momento, que es algo que siempre les he dicho, al menos se los dije en estos 6 meses, que a mí lo que me interesa es que ustedes lo aprendan para la vida y no solo para la clase o para pues obtener una buena nota. Así que la primera parte del examen va a venir de opción múltiple. Esas preguntas es muy probable que las saque de tanto del primer parcial y segundo parcial, eso va a conformar esas preguntas. Y la segunda parte, estoy viendo cuántas preguntas van a hacer, pero sí van a ser preguntas abiertas, o sea, ahí sí voy a necesitar ver que ustedes pues escriban ahí las respuestas de lo que se les esté preguntando. Entonces estoy procurando hacer un poquito de todo para no solo hacerles pregunta directa y no solo también acostumbrarlos a las famosas opciones múltiples, porque ya he visto por ahí que también ya lograron descifrar o buscar una manera en la de hacer un examen previo y de esas respuestas ustedes ya hacen el verdadero examen. No crean que no me di cuenta. Sí me puede percatar que lo estuvieron haciendo. Entonces, por eso es de que vamos a hacer un poquito ambas modalidades. Entonces ya les adelanté, ya les dije por si eran preguntas que tenían para más adelante, sí viene todo lo que vimos, pero obviamente las preguntas van a venir sacadas o las voy a sacar del primer y segundo parcial. Y las preguntas directas sí viene toda la última parte que estuvimos viendo después del segundo parcial. Este era un tema que habíamos dejado pendiente, si se recuerdan, porque les había dicho, ¿verdad? Que a mí lo que me interesaba era primero que entendiéramos qué eran los contratos administrativos para pues entrar un poquito con las concesiones. Al final también las concesiones son un tema demasiado amplio que por más que yo quisiera pues entrar así a detalle, pues aquí vamos a procurar darles a ustedes que conozcan, seguramente ya lo han escuchado porque pues hace poquito se hizo un tema relacionado con un ejemplo muy claro que ustedes pueden prácticamente, digámoslo así, que es tangible, ¿verdad? De una concesión que en algún momento tuvo el Estado con una empresa privada. Y por eso es de que también quise hacerlo un poquito más específico para que conocieran en sí qué son las concesiones, ¿verdad? Porque a veces escuchamos mucha terminología legal, lo vemos en los periódicos, lo vemos en los noticieros, lo vemos entre personas que hablan de estos temas y no todavía no relacionamos muchos términos legales en sí. Entonces, por eso es de que le dimos un espacio específico a las concesiones. Pero antes de que entremos directamente a una definición que encontremos pues en algún reglamento, alguna ley, quisiera saber un poquito de lo que ustedes conocen como una concesión. ¿Cómo podrían ustedes definir las concesiones? A ver, alguien que quiera participar por ahí. ¿Quién me define qué son las concesiones? ¿O qué es lo primero que se les viene a la mente con la palabra concesión? ¿Cómo otorgar algo, Ligda? Ajá, ok, es otorgar algo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente la palabra conceder? Concesiones. Ya me dijeron, ya me dijo José Luis, conceder algo, otorgar algo. Ajá.
¿Conceder Dígame. un derecho a una empresa licenciada para que pueda explotar ciertos recursos? Ok, muy bien, José Gabriel, ya vamos un poquito más allá de lo que las concesiones. ¿Alguien más? Licenciado, una concesión es más o menos como funciona la carretera que va de Palina a Escuintla, que es una Ajá, empresa privada la que la construye y tiene réditos de ello, pero a la vez se convierte en un servicio público. perfecto, muchísimas gracias, Juan Francisco. Usted nos dio prácticamente el ejemplo que vamos a estar hoy platicando. Un poquito de, por eso les decía que es algo tangible que ustedes seguramente la han transitado y han hecho uso de esta carretera, e incluso pues han pagado parte de lo que se trata este contrato que tuvo en algún momento el Estado de Guatemala con una empresa privada, y sobre eso qué derechos tuvo el Estado de Guatemala y sobre eso qué derechos tuvo esta empresa privada. Ahorita vamos a ir conociendo un poquito más en temas legales, ¿verdad? Porque ya vemos lo tangible, ya vemos lo que sí existe. Y podemos definirlo así, ¿verdad? Se entiende por las concesiones o se entiende por concesión, mejor dicho, la facultad que el Estado le va a otorgar a los particulares para que por su cuenta y riesgo construyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren una obra, bien o servicio público, bajo el control de la entidad pública concedente, con o sin ocupación de bienes públicos, a cambio, obviamente, ¿verdad? Porque tiene que haber siempre algo detrás, a cambio de una remuneración que el particular cobre a los usuarios de la obra, el bien o el servicio. ¿Dónde vamos a encontrar todo lo relacionado con las concesiones, ¿verdad? O mejor dicho, el marco legal de las concesiones? Pues como primer punto, y de donde viene todo lo relacionado con el derecho administrativo y específicamente con la administración pública de Guatemala, vamos a encontrar en artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la literal K. Vamos a ver, ¿verdad?, que dentro de las funciones del presidente de la República va a estar lo siguiente. Son funciones del presidente de la República someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación todos los tratados, convenios de carácter internacional y los contratos, concesiones sobre servicios públicos. Prácticamente este último párrafo le dio vida o abre toda la puerta en relación a las concesiones, porque seguramente pues en años anteriores mucho más previo a las reformas de la Constitución Política de la República de Guatemala, existieron las concesiones, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? ¿O por qué nace o surge una concesión? Va a surgir de esa necesidad donde el Estado llega a un punto donde dice, bueno, definitivamente esto dentro del presupuesto no se me da abasto, no puedo mantenerlo, no puedo construirlo, no puedo comprarlo, por ejemplo. Entonces, en ese momento donde el Estado topa, busca el apoyo, digamos, donde se pueda acceder a una empresa que realice dicha actividad o dicha función. Obviamente no puede solo simplemente, como por ejemplo el tema de la carretera de Palín Escuintla, solo decirle, bueno, construyalo y me lo devuelve, no. Entonces, por eso es de que existe todo el tema de la concesión. O tampoco podemos decir, bueno, se privatiza por completo esta carretera, porque obviamente es una carretera principal donde se moviliza tema de transportes en relación, por ejemplo, a todas las importaciones, exportaciones que realiza Guatemala. Entonces, no puede tampoco privatizarse. Entonces, ante esta situación, se crea la figura de las concesiones. Relacionado con la parte del artículo 183, mejor dicho, ¿verdad? Que es el que le da vida a las concesiones, también surgen en algún momento, pues surgió, si ustedes pues tienen la oportunidad de buscarlo en Google, ¿verdad? O buscarlo por sus medios, existió en algún momento una ley específica de las concesiones, pero esa pues se deja sin efecto al momento de que se reforma la ley de contrataciones del Estado. ¿Por qué? Porque en la ley de contrataciones del Estado específicamente pues ya va a regular todo lo específico de las concesiones, a pesar de que no hay una ley específica, ¿verdad? Que le va a dar, que tiene relación, mejor dicho, le va a dar vida a las concesiones, y hay unos artículos específicos sobre las concesiones para que pueda pues el Estado de Guatemala llevar a cabo este tipo de contratos administrativos, porque al final es una de las formas en las que se pueden dar los contratos administrativos. Hay incluso hoy en día, porque no estoy segura, bueno, mejor dicho, no se ha aprobado y no sé por qué parte, eso sería pues, si ustedes tuvieran curiosidad y quisieran ir más allá,
de lo que existe en el Congreso, ¿verdad? De todas las iniciativas de ley que se van presentando. Tengo entendido que sí hay una iniciativa de ley en relación a crear una ley específicamente de las concesiones. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se empapan un poquito dentro de la ley de las contrataciones del Estado, prácticamente, como les decía anteriormente, solo hay 1 o 2 artículos en relación a las concesiones y todo el procedimiento y eso pues lo asumen o lo justifican, mejor dicho, como un proceso de licitación. ¿Verdad? Entonces vamos a asociarlo, muchos de esos requisitos, los procedimientos, los pasos, va a irse asociado más a este otro tipo de contrataciones, que es la forma en la que ya ustedes estuvieron viendo la semana pasada con el licenciado, pues que nos apoyó ahí a explicar un poquito las formas en las que se pueden dar este tipo de contratos, ¿verdad? Este tipo de, mejor, de contratos que existe dentro del Estado de Guatemala. Entonces, sí existe una iniciativa de ley que pretende crear una ley específicamente para las concesiones, pero actualmente, aparte del artículo 183, la literal K, que es la que nos da vida a las concesiones, también lo tenemos en la ley de contrataciones del Estado. Si no estoy mal, a partir del artículo 124. ¿Qué necesitamos también, verdad? Aparte de saber el proceso de las concesiones, ¿verdad? ¿Quién se le da? ¿Por qué se le da? ¿Cómo puedo yo ser una empresa a la cual a mí yo pueda ser concesionario, ¿verdad? Todo esto, pues, lo vamos a ver a grandes rasgos, ¿verdad? Para que ustedes tengan conocimiento de las concesiones en sí, cómo es que surgen o cómo a quién se les otorga. Entonces, prácticamente para elegir al concesionario, en la concesión se deben cumplir todo lo relacionado con el régimen de las licitaciones, como les había explicado anteriormente, ¿verdad? A través de la cual se va a adjudicar al sujeto de derecho con quien se celebrará el contrato administrativo de la concesión. Si nos retrotraemos a lo que estuvimos viendo la semana pasada, prácticamente el régimen de licitación, ¿verdad? Necesita varios requisitos, ¿verdad? ¿Y cómo presentan? Pues sabemos que hay propuestas, ¿verdad? Esas empresas obviamente tienen que estar aprobadas, tienen que llenar todos los requisitos que en su momento, pues, Guatecompras le solicita, ¿verdad? Para poder ser elegibles o para poder ser empresas que puedan participar, en este caso, una concesión. Si regresamos al tema, ¿verdad? Hace años, prácticamente hace 25 años, cuando en el gobierno de Álvaro Arzú, pues se hace esta negociación, ¿verdad? El Estado en ese momento se topa con que no puede, digamos, reconstruir la carretera de Palín-Escuintla, pues decide abrir este proceso de una concesión para que alguna empresa que quien quiera participar, pues sea quien la arregle, ¿verdad? Quien haga todas las modificaciones para que sea una carretera viable y las personas pues puedan transitar, pero sobre todo obviamente el objetivo de esta era que mejoraran a modo que las inversiones en cuanto a importaciones, exportaciones se diera a mayor escala en Guatemala, porque entonces iba a reducir, por ejemplo, temas de tiempos, ¿verdad? Y de costos, porque definitivamente pues los camiones también sufren de eh, de ciertos desperfectos a cuando hay carreteras definitivamente en mal estado. Entonces, el objetivo del Estado de Guatemala era eso, ¿verdad? Mejorar en temas de economía, son parte incluso de los requisitos de temas de derecho internacional, con temas del Tratado de Libres Comercios, ¿verdad? Garantizar que existan carreteras prácticamente de la mejor categoría para que se puedan llevar a cabo las empresas que invierten en este tipo de países, ¿verdad? En el caso de Guatemala, que se les garantice que las carreteras sean dignas para poder transportar los bienes o los insumos que en este caso pues vayan a importar o exportar. Entonces en este momento, ¿verdad? En ese momento, en ese gobierno, pues se tomó la decisión de dar en concesión la carretera de Palín-Escuintla y se le otorgó a esta empresa, ahorita no recuerdo el nombre de la empresa, y quien, si por ahí alguien me da un luzazo porque tanto tiempo que estuvo esta empresa ahí, ahorita pues no me recuerdo, no se me viene a la mente, pero pues fueron 25 años en donde ellos estuvieron en su momento pues ellos participaron, ¿verdad? En esta licitación, aplicaron, como les estaba explicando, ¿verdad? Dentro del proceso, dentro de los pasos a seguir, aplicaron para ser una de las empresas participantes, presentaron toda su papelería, llenaron la papelería que en ese momento se requería y pues claro, como tal y como es un proceso de licitación, se hace una junta, estos miembros pues revisan, ¿verdad? Reciben las plicas, revisan que las empresas llenen los requisitos y pues se les da. Actualmente, pues como se los explicaba el licenciado anteriormente, actualmente se les da, por ejemplo, en tema de
de licitaciones o cotizaciones, dentro de las recomendaciones que se dan es que siempre se compre el de menor valor, ¿verdad? O que se hagan contratos con quien ofrezca o el oferente que tenga menor valor o que esté ofreciendo prácticamente mucho más barato. En este caso, pues fue una empresa, desconocemos, ¿verdad? Porque no estuvimos en ese momento en las juntas de licitación quienes ha elegido a esa empresa, pues, pero en algún momento pues algo le dieron a esta empresa para tomar la decisión de que serían ellos los que por 25 años iban a estar llevando a cabo la concesión. El objetivo era pues la construcción, la mejora, el mantenimiento de estas carreteras, porque definitivamente eso no lo podía realizar el Estado de Guatemala y esta empresa tenía que garantizar, porque dentro de las garantías que está en los contratos, ¿verdad? Es que ellas pues estuvieran obligadas a cumplir y a cubrir todos los gastos, ya sea de mejoras, incluso si iban a tener personal que iba a estar a cargo. Si ustedes pues en algún momento pasaron por esa carretera, se recuerdan que habían pues las garitas, ¿verdad? Donde ustedes hacían el pago. Ese personal se tenía que hacer a cargo las empresas, o en este caso esta empresa era la encargada de cubrir esos salarios, porque todo eso se estipula en el contrato. Pero pues ya me adelanté muchos pasos, pero lo primero, ¿verdad? Parte de la elección de los concesionarios se hace a través del régimen de licitación. Ya ustedes, pues si quieren ir a detalle de cuál es el proceso de licitación, en la ley de contrataciones del Estado está cuáles son los requisitos y cuáles son los pasos que se deben de tener para cumplir a cabalidad y ser definido o denominado como concesionario. Algo importante, ¿verdad? Es que la concesión debe cumplir ciertas etapas o ciertos requisitos en este caso. Como primer punto, ¿verdad? Es la decisión por parte del órgano administrativo de contratar la concesión. No necesariamente tiene que ser el Estado, por ejemplo, puede ser un ministerio donde se toma, donde se topa que definitivamente ellos no pueden mantener una, qué sé yo, el momento, pongamos, uy, no se me viene un ejemplo ahorita claro, pero digamos, cualquiera de los ministerios también puede llegar a un punto en el que establece que no puede continuar prestando ese servicio porque toma, pues se da cuenta de que no dentro del presupuesto pues ya se le complica, ¿verdad? El mantenimiento, las mejoras, el personal, entonces pues decide, toma la decisión, ¿verdad? Obviamente pues hay un análisis de por medio para llevar a cabo un contrato de concesión. Entonces, el primera etapa o el primer requisito para poder llevar a cabo la concesión es eso, la decisión por parte del órgano administrativo para contratar a través de una concesión. El segundo aspecto o el segundo paso, ¿verdad?, dentro de la concesión es la elaboración de los documentos que deben de regir el evento y las condiciones mínimas de las futuras negociaciones y recepción de ofertas, que era lo que les explicaba anteriormente con el ejemplo de la carretera de Palín-Escuintla. ¿Qué pasó en ese momento? Pues definitivamente el gobierno de Guatemala o el Estado de Guatemala se topa con que no pueden mantenerlo las municipalidades, no se dan abasto, dentro del presupuesto no está el mantenimiento, no solo era que pues, la carretera existía, ¿verdad? Pero no solo era el volverla a construir prácticamente, ¿verdad? El mantenimiento de esa carretera, bueno, el tema del peaje, pues fue la forma en la que la empresa recopiló las ganancias, ¿verdad? Pero se topa en ese momento el Estado de Guatemala que ellos no pueden mantener esta carretera. No pueden cumplir con todos los requisitos que se les pide para tener una carretera digna para el transporte de todo lo que se moviliza en ese momento de la aduana que se encuentra pues en el puerto Quetzal con todo lo que ingresaba a Guatemala. Entonces, en ese momento, ¿qué hace el órgano administrativo? En el segundo punto, aparte de tomar la decisión, pues es elaborar los documentos que deban de regir este evento, ¿verdad? Y las condiciones mínimas de la futura negociación y la recepción de las ofertas, como les estaba explicando anteriormente. El tercer punto o la siguiente etapa a completar es la calificación de las ofertas de concesión para determinar la más conveniente y favorable de acuerdo al interés público. Como les explicaba anteriormente, en la realidad, pues prácticamente dentro de las asesorías que se da es que siempre se utilice o se compre el de menor valor, ¿verdad? Porque obviamente para el Estado de Guatemala tampoco puede convertirse en un tema oneroso el contratar la mejor empresa y la que mejor, claro, pues los servicios sí deben de llenar los servicios o los requisitos mínimos de los cuales yo estoy solicitando, pero definitivamente el Estado de Guatemala no puede darse el lujo prácticamente de contratar la empresa más cara o de llegar a un acuerdo con una empresa que pues me está dando los insumos a un mayor, mucho más alto
de lo que me está dando, por ejemplo, las otras dos. Entonces, prácticamente de las tres, en este caso, que hubieran sido las que ofertaron, yo debo de elegir la de menor valor, siempre y cuando obviamente llene los requisitos de los documentos, el cual yo estipulé en el segundo punto, que son las condiciones mínimas que deben de llenar. El tercero, ¿verdad? Obviamente, pues ya es al momento pues de que se nombra la junta que va a conocer cuáles son las empresas que están ofertando, pues se va a calificar cada una de esas, ¿verdad? Que llenen los requisitos, cada uno de los puntos pues tendrá cierto valor, eso se hace en todo el proceso de la licitación. Ahí pues se estipulan cuántos puntos vale cada uno de los documentos y sobre eso es que califica. Y como les decía, pues, o como lo establece el documento, pues va a ser obviamente el más conveniente y el favorable de acuerdo a los intereses del público. En el punto número 4 de las etapas que se deben de completar es la adjudicación que resuelve proponer a la autoridad superior del órgano administrativo la contratación respectiva. Entonces, prácticamente estamos a un tema en el que estamos asumiendo, ¿verdad?, que esa adjudicación va a resolver el objetivo que tenemos de esta contratación. En este caso, pues con el ejemplo que habíamos visto al principio, era en ese momento, pues era qué empresa me iba a llenar los requisitos para ofrecerme una carretera de calidad, ¿verdad? Con ciertos lineamientos que en algún momento se estipularon. Sería muy interesante, pues prácticamente para ustedes, pues porque obviamente para temas de clase, pues ya no nos da tiempo por el tema de tan corrido que van las clases y ya el tema de los exámenes, pero quienes tengan curiosidad sería bueno pues buscar este contrato que tuvieron en algún momento el Estado de Guatemala con esta empresa para la carretera de Palín-Escuintla para conocer cuáles fueron las cláusulas, ¿verdad? Y qué se estipuló en ese tipo de contratación. Porque obviamente lo que se pretende o lo que se pretendía en ese momento pues era garantizar una carretera de calidad. En el quinto punto, ¿verdad? Dentro de las etapas que debe de cumplir o completar las concesiones es la suscripción del contrato, obviamente, de concesión de conformidad con la norma administrativa y otras aplicables. Entonces, prácticamente al reunir los últimos cuatro, pues a pasar las primeras 4 etapas, ya cuando se llega a la quinta, pues es prácticamente suscribir el contrato. Obviamente, y eso lo establece la Ley de Contrataciones del Estado, ¿verdad? Que esta no puede ser superior a 25 años. En la actualidad ese es el tiempo máximo que se tiene para todo lo relacionado con las concesiones. En el caso, pues, del mismo ejemplo que tenemos, ya lo vimos, si no estoy mal, fue en 1997, cuando se firma el tema de la concesión de Palín-Escuintla, y este año es que concluye este proceso y pues ya la empresa tiene la obligación de devolver la carretera y pues ustedes seguramente se enteraron y ahora qué pasa, si se dan cuenta, pues ya no debemos de cubrir ningún costo para el tema de las garitas porque ya no es privado, se devolvió al Estado de Guatemala. Aquí pues tenemos un ejemplo, ¿verdad? O prácticamente pues tenemos la forma en la que se van a dividir quiénes van a ser las partes contractuales en las concesiones. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos de un lado el Estado y del otro lado el particular, que en este caso pues son las empresas o sociedades que son las que participan en el proceso de la concesión. En el caso del Estado, pues se le conoce como el concedente, ¿verdad? Que va a ser quien va a otorgar el bien, el servicio o la obra que pues definitivamente ya no puede controlar o ya no puede mantener. En este caso, pues ese Estado se le otorga en concesión un bien de dominio, como ya lo vimos, que es un dominio público o la explotación de una infraestructura. En el caso, en el ejemplo en el que estamos viendo, pues aquí fue el tema de la carretera. En el último punto, pues vemos el particular, que es la empresa o la sociedad, quien va a ser la que, pues, o prácticamente la ganadora, ¿verdad? Para esta concesión se le va a conocer como el concesionario. ¿Qué obtiene, verdad? Esta empresa, pues, va a recibir la transferencia de la concesión para explotar o realizar la actividad materia del contrato prácticamente. Y obviamente, ¿qué nos une, verdad? ¿Qué va a unir el Estado y el particular? Pues el contrato. Este contrato administrativo, que es la concesión, es el acuerdo entre las partes que va a contener el objeto materia de la concesión, las características y la modalidad de la concesión, ya lo vimos, ¿verdad? Porque ahí pues se tienen que definir cada una de las cláusulas de qué es lo que se está otorgando, cuál es el objeto de lo que estoy otorgando y qué se pretende dentro de eso, ¿verdad? Y pues ya también se definirán porque obviamente no solo es el Estado el que va a estipular o definir cuáles van a ser las cláusulas, sino que también
los particulares, obviamente la empresa no solo va a recibir un bien y no va a obtener ganancia de ello. Entonces, aquí pues ambas partes fijan las cláusulas del contrato para pues ya al finalizar otorgarle el bien o en este caso pues la infraestructura hacia el particular. Tiene que definirse y eso es claro, ¿verdad? Ahí si se dan cuenta pues están los requisitos mínimos del contrato, tiene que tener las características, ya vimos que el objeto, ¿verdad? Es una de ellas, las características, la modalidad o las cláusulas, tiene que tener un plazo, obviamente, ¿verdad? Porque el máximo es de 25 años, pero igual pues pueden ser 10, 15, 5 años en el cual se va a hacer la concesión. Las garantías, porque obviamente tienen que haber garantías dentro de ellos y entre otros si es que hubieran las mismas. Y el ejemplo, como les había mencionado anteriormente, pues es prácticamente la carretera Palín-Escuintla, que seguramente pues ustedes ya tienen el conocimiento y es el ejemplo más claro y más simbólico de de un tipo de contrato administrativo que son prácticamente las concesiones. En algún momento el Estado de Guatemala, como les había explicado anteriormente, toma la decisión de otorgar esta carretera porque dentro del impacto financiero, digámoslo así, ¿verdad? Que tenía el Estado en ese momento, pues simplemente no podía mantener a calidad o llenar los requisitos que se requerían para poder tener una carretera prácticamente de primera y poder así cumplir con todo el tema de los tratados, porque en ese momento también se venían todas esas cuestiones para el Estado de Guatemala, ¿verdad? El tema del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Y todo el tipo de tratados internacionales, el cual debía de garantizar y dentro de los planes en algún momento pues que sigue, viene de años y de años, y en algún momento escucharon pues que también pretendían trasladar el aeropuerto de Aurora a Escuintla, ¿verdad? Entonces dentro de todos esos planes que tenía futuro el Estado de Guatemala, que todavía a la fecha tiene el Estado de Guatemala, debe de garantizar o debía de garantizar una carretera de calidad. Por esa razón es que toma la decisión de otorgarla en concesión, pasa por todo el proceso, ¿verdad? La empresa pues ganadora, la que obtiene esta concesión, pasó por todo el proceso para obtenerla, cumple los 25 años, ¿verdad? Que es donde él obtiene ganancias. Obviamente, pues, qué hace la empresa? Pues garantiza, realiza la carretera, la mantiene, eh, cumple con todos los lineamientos que el Estado le dio, pero ¿cuál iba a ser la ganancia de para la empresa? Pues obviamente iba a ser el percibir dentro de esa un cobro para aquella persona que quisiera transitar sobre esa carretera. Entonces, durante esos 25 años, imagínense si ustedes quisieran hacer un cálculo, y si no estoy mal, pues por ahí han hecho varios estudios de cuánto fue lo que esta empresa prácticamente percibió por todo este tiempo, por cada uno de los cobros que se realizaba, y prácticamente sobre eso cuánto pudo haber en algún momento gastado el Estado de Guatemala en algún, por ahí cuando estaba pues refrescando este tema, vi los comparativos, ¿verdad? Pero no quise exponérselos porque tampoco es volver este tema tan polémico, pero sí sería bueno pues que si ustedes tienen la curiosidad de ver el comparar prácticamente cuánto le pudo haber costado al Estado de Guatemala el mantener esta carretera, que prefirió darle una concesión y sobre esa concesión, imagínense la empresa cuánto obtuvo de ganancias en costos, imagínense, solo de costos de carretera, pues tal vez fue simbólico a lo que ellos obtuvieron durante todo este tiempo por el cobro para poder pasar el derecho de peaje que le llamaron durante todos estos años para poder transitar esa carretera. Entonces prácticamente pues ese, y voy a regresar por acá, porque ahí estoy viendo y le agradezco a la, a ver, déjenme un segundito, porque aquí usted va a hablar y creo que no me lograban ver, solo estaban viendo la pantalla. Pero prácticamente pues esos eran los temas que quería hablarles un poquito. Ahí estoy viendo que una compañera, o un compañero, mejor dicho, perdón, compartió en el chat de la clase el contrato. Le agradezco un montón, sobre todo por tener la iniciativa de haberlo buscado, porque entonces si ustedes, como les decía hace unos segundos atrás, si tienen la curiosidad de ver cómo es un contrato administrativo, ahí está expuesto, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues va a llenar los requisitos de un contrato como tal, solo que obviamente se vuelve administrativo cuando pues dentro de las partes está el Estado de Guatemala. Ahí van a estar todas las cláusulas que se fijaron en su momento para poder llevar a cabo esta concesión. No sé si al momento alguien tiene alguna duda o comentario. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Marco. Solo denme un segundito porque
estoy con unos audífonos y no lo escucho. Ahorita sí. Porque sí, en el tema de las concesiones todo está bastante claro y reglamentado. ¿Por qué el Estado de Guatemala tiene tantos problemas o ha tenido con el tema de ferrovías? Y que inclusive tuvimos un arbitraje en contra y tuvimos que pagar una multa millonaria. Gracias. Mire, el tema de las ferrovías en realidad es un tema bien interesante porque si usted le da secuencia a la historia de las ferrovías, en algún momento inició como una concesión, pero después de eso se convirtió en un usufructo y actualmente no estoy muy segura que en qué términos están, porque al final pues prácticamente la empresa, la última que tomó todo el tema relacionado con FEGUA, vamos a decirlo así, le echó un golazo al Estado de Guatemala por la pero prácticamente acá, a pesar de que sí está, digamos, entre comillas, debidamente regulado, han sabido cómo maniobrar todo esto relacionado. Y es que aquí, digamos, con el tema de FEGUA, a pesar de que está todo, como usted lo establece, ¿verdad? Debidamente legal y todos los pasos y todo lo que debiera llenarse para poder otorgar esto, este tema de los ferrocarriles se volvió un tema un poquito más político, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, prácticamente pasó de varias figuras, porque no es que siempre fue una concesión, también en algún momento se dio como un usufructo, y después sucede esto, ¿verdad? Que en algún momento pues hay un tema de arbitraje ahí y el Estado de Guatemala es el encargado de pagar esto, y en la actualidad, si no estoy mal, la Municipalidad de Guatemala está tratando de recuperar de alguna manera el tema, y hay ciertas actividades que realizan ahí, pero, pero en realidad ha sido un tema más político y han tratado de manejarlo lo más privado, a pesar, como usted dice, que existen las figuras como tal para poderlo llevar lo más limpio posible, pero siento que hay algo ahí más detrás que no ha permitido mantener este tema de FEGUA como quisiéramos un contrato administrativo normal. Entonces siento que eso ha sido un tema, empezó como una concesión y mire las figuras que ha tenido todo lo relacionado con FEGUA. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Licenciada, tal vez yo más que duda un comentario. Lo que pasa es que, digamos, los guatemaltecos como que nos hemos acostumbrado a no comer y no dejar comer. El problema es que cuando este tipo de servicios es administrado por el Estado, el desvío de dinero, la corrupción, el montón de situaciones, hace que al final estos proyectos o estos apartados queden desfinanciados y se termina dando un servicio pésimo. Nosotros saludamos, digamos, porque las empresas que contratan este tipo de concesiones tienen ganancias que son buenas o que son atractivas, pero realmente no nos damos cuenta del beneficio que estamos teniendo a la postre. Yo creo que si los recursos del Estado fueran administrados de una manera correcta y los entes fiscalizadores no fueran corruptibles como lo son, Guatemala podría ahorrarse un montón de plata, toda vez que los ingresos pues son superiores, o se podría decir que son ganancias, aunque en situación de Estado no se menciona la ganancia, ¿verdad? Pero los ingresos sí podrían superar a los egresos. Yo creo que si en realidad más empresas pudieran invertir en Guatemala, la situación sería totalmente diferente. Yo hago un análisis comparativo de lo que es la VAS y lo que es el libramiento de Chimaltenango. Ay, no, sí, qué terrible. Las terrazas que se trabajaron en la VAS fueron trabajadas por la iniciativa privada. Las terrazas que se trabajaron en el libramiento fueron trabajados por una empresa privada contratada por el Estado bajo el régimen del diezmo y más allá de esto. Por eso es que, si nos damos cuenta, todas las personas que transitan o circulan por el libramiento de Chimaltenango ponen en riesgo o en peligro su vida, porque uno nunca sabe cuándo se van a venir esas dos montañas que están y que cubrirían toda la carretera. Mientras que en Navas uno se siente seguro porque realmente se puede ver la diferencia de trabajo. Entonces, si nosotros optáramos por
otorgar este tipo de concesiones, yo creo que tendríamos servicios que serían más benéficos y de esta manera estaríamos comiendo y dejando comer. Sí, es que de verdad que para comparar tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Y como dice Juan Francisco, lastimosamente todo este tema de la corrupción, que obviamente pues a mí no me gusta tampoco entrar a detalle ni a conflicto, ¿verdad? Porque aquí nosotros estamos viendo el deber ser, ¿verdad? Y no el real como es, porque tampoco queremos pues entrar a polémicas de temas de gobiernos, pero sí, si comparamos con el tema, por ejemplo, de MyCom, ¿verdad? Que es quien emite las licencias, vemos el procedimiento comparado con el DPI, o sea, el tema de las licencias usted lo saca, bueno, aunque no podría quejarme, el DPI pues ahora en la actualidad ha mejorado muchísimo la entrega, ¿verdad? El proceso, pero si venimos comparando con años anteriores, MyCom siempre ha mejorado, pues claro, se privatizó, definitivamente la municipalidad se topó con la necesidad de privatizar este servicio porque pues como decía Juan Francisco, pues mejor dejaron comer, ¿verdad? Que alguien más se encargara de este servicio, que llenara todos los requisitos, ¿verdad? Para poder pues cumplir y entregar las licencias a los conductores. Y hoy por hoy pues es una actividad excelente. En cuestión de 5 o 10 minutos usted ya tiene su licencia, solo tiene pues que llenar ciertos requisitos, sobre todo cuando son temas de renovación. Tal vez su primera licencia sí ya lleva un poquito más de tiempo, un poquito más de requisitos, pero se toman este tipo de decisiones cuando ven un poquito más allá, ¿verdad? De no querer pues tener todo ahí. La municipalidad decidió ceder un poquito de ese ingreso que se obtenía con las licencias y hoy en día es un servicio excelente, claro, con temas de DPI. Ahora tengo entendido que ha mejorado muchísimo, ¿verdad? Ya hay varias sedes que se encargan del tema del DPI, pero antes, si no estoy mal, se tardaban casi 2, 3 meses en entregar un documento de identificación y que es vital. Yo cada vez que entrego mi DPI estoy dándole seguimiento con los ojos para que no se me pierda, porque solo de pensar en la reposición ya me dolió la cabeza de saber el tiempo que me va a tomar el recuperar mi DPI. Entonces, son esos ejemplos que se dan, ¿verdad? Claro, si vemos, o sea, si hablamos ya de realidad, como les decía, pues prácticamente, lastimosamente, ¿verdad? El Estado de Guatemala se ha topado con un tema de corrupción muy grande que va más allá de lo que del deber ser. Y pues sí, si vemos en temas de presupuesto, pues todo alcanza siempre y cuando pues no exista la corrupción. Entonces creo que incluso podríamos, sin tener que ceder todos los servicios, los podríamos hacer como Estado, ¿verdad? Cada dependencia encargada de sus funciones podría hacerlo, pero pues como lamentablemente no se da por mil razones, existen estas otras figuras donde se puede hacer, ¿verdad? Y donde, como lo compara Juan Francisco, ¿verdad? No es lo mismo el tema del tramo de Chimaltenango con todo lo relacionado a la carretera que nos lleva prácticamente carretera El Salvador hasta Escuintla en cuestión de 20 minutos, usted ya está prácticamente del otro lado. Entonces, sí, esos son los ejemplos que se dan en la realidad y por eso es de que nosotros como futuros profesionales que son ustedes, ¿verdad? El deber ser es el que ustedes tienen que mantener. Claro que pues a veces el sistema donde llegamos o donde nos topamos pues ya está cooptado, como le llaman, ¿verdad? O ya está corrompido, pero el objetivo aquí es que ustedes procuren cumplir con el deber ser y no el como así se hace o porque así es. Entonces, ese es prácticamente el mensaje que yo les dejaría, metiéndonos un poquito más a la realidad de lo que sucede en Guatemala, ¿verdad? Ya conociendo un poquito el tema del derecho administrativo, todo lo relacionado con el Estado de Guatemala que logramos ver en este semestre y aterrizando en lo que se ejecuta en la administración, que es a través de los contratos, ¿verdad? En los servicios públicos, pues lo hacen muchas formas y entre esos también están los contratos administrativos y por eso aterrizando ya con estos últimos temas, vemos que aquí hay mucho del deber ser, que en algún momento que ustedes se topan, si no es que ya trabajan para la administración pública, el rol de ustedes pues es el mejorar como ciudadanos y mejorar como futuros profesionales y si en algún momento van a ser funcionarios públicos, también mejorar como funcionarios públicos y no permitir que el sistema los coopte y que continuemos así y no avancemos. Bien, como pues prácticamente ya terminamos el contenido, no sé si ahorita ustedes tienen alguna duda de todo lo que estuvimos viendo
Igual de los que se conectaron ya prácticamente último, solo voy a recapitular. El examen es el otro martes, el 14, a las 1:30 vamos a empezar, entendiendo que pues según el cronograma está a las 6:15, pero por peticiones que ya sé que si no se los digo yo, me lo van a pedir. Vamos a empezar a las 6:30 para que tomen ustedes su tiempo y calculen ustedes estar conectados. Las reglas, y aprovecho de una vez, porque así ese día yo no estoy repitiendo, sino prácticamente solo nos conectamos y ustedes empiezan su final. Las reglas del examen siempre va a ser que necesito que sí se conecten, que conecten la cámara, obviamente, y yo les voy a estar dando el link ahí. Bueno, mejor dicho, el link, no se los voy a dar el link porque si no yo me hago bolas, ¿quién me lo llena? Entonces mejor siempre se conectan a la plataforma, ahí va a estar ya el examen final. Van a venir 2 series, digámoslo así, una que va a ser de opciones múltiples. Dentro de esas preguntas son las que estuvieron trabajando en el primer y segundo parcial, así que si guardaron el primero y segundo parcial, de ahí es muy probable que salgan las preguntas de la primera serie, y la segunda serie sí va a ser a pregunta directa, y es muy probable que venga las preguntas directas solo sean de lo último que vimos en estas, despuésito del segundo parcial, que prácticamente gira en torno a los servicios públicos, que gira en torno a los contratos administrativos. ¿Alguna duda específicamente del parcial? No, licenciada, muy amable. No, licenciada, muy amable. 2 horas, ¿verdad, licenciada? Ni siquiera se va a tardar 2 horas, pero no, ni puedo darle yo tanto tiempo, 1 hora de final. 6:30, Es que va a ser preguntas directas, licenciada. Pero van a estar tan fáciles que lo van a contestar, o sea, leyendo la pregunta y usted ya está contestando, leyendo la primera letra de la pregunta y usted ya está contestando. Ahí va a ver. 1:45, pues. Quisiese, pero no, hombre, 1 hora. Ahí van a ver que van a trabajar rapidísimo. Es que son 3 de selección múltiple de Tavo y una de directa. No, porque no sabemos, todavía no he hecho el examen final. Vamos a ver, 6:30, 7:30, sí, 1 hora. Pero aquí el tema es que se conecten temprano, o sea, es más, deberían de estar a las 6:15 pidiendo entrar al examen, porque yo les estoy corriendo 15 minutos entendiendo de temas de trabajo, tránsito, y que ustedes puedan estar ya sentaditos en un escritorio trabajando. Así que yo hasta les diría que desde las 6:15 estén ya intentando entrar a la clase para que a las 6:30 en punto ustedes empiecen y ahí